a jugadores con coches Audi y vuelos charter. Concretamente, el FC Barcelona realiza las siguientes apreciaciones y correcciones al contenido publicado. Que el club fue inspeccionado por los ejercicios 15-16 a 16-17-18, cerrándose la inspección a julio de 2021. De las supuestas irregularidades de las que habla el Confidencial en su artículo, ninguno de los temas citados fue sancionado por Hacienda. Las sanciones de las que habla el artículo y que fueron recurridas ante el Tribunal Económico Administrativo Central hacen referencia a otro asunto, como es el tratamiento fiscal de los pagos realizados a los agentes de los jugadores. Al respecto, el Barça quiere subrayar que en abril de 2023 el Tribunal Económico Administrativo Central ha estimado los recursos presentados por el abogado del club, anulando las sanciones relativas al impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto sobre la renta de los no residentes. Es de esperar que en breve se anule también una sanción relativa al impuesto sobre el valor añadido, al referirse también al tratamiento fiscal de los pagos realizados a agentes de jugadores. El club pedirá la rectificación de la información. Bueno, estas han sido el comunicado que ha publicado el Barça. Primero que todo me gustaría decir que me encanta el hecho de que el club haya salido tan rápidamente por su propia defensa. Ya sabemos que, y he comentado aquí distintas ocasiones, que no me gusta que se publiquen esta clase de cosas y que el Barça no diga nada, que Laporta no salga a decir nada, ni un vocero diga nada. Y primero que todo, que me alegra que el club rápidamente haya publicado esto, pues apenas se haya enterado, supongo, lo más antes posible. El mismo día es el chiste. Y de cara a todo esto, podríamos decir que esto en general, aparte de ser una vergüenza, yo creo que es el ejemplo más claro y lo que pues podríamos decir que ejemplifica lo que se ha llevado con este caso Negreira. ¿Qué es lo que podemos concluir? Pues en este caso del Confidencial y las informaciones que publica, ya pudimos, como dice el club, observar que en realidad es primero que todo de un caso. Primero que todo, el tema aquí es de un caso que ya pues fue, digamos que cesado, un caso que ya fue cerrado, un caso que ya fue resuelto. Y por otra parte, que están tergiversando dicho caso con otro tema de fiscalía, otro tema de asentamiento tributario, que al parecer hace referencia, como dijeron, al tema de los pagos a los agentes de los jugadores. Entonces, aquí lo que hace el Confidencial es, uno, tomar una información vieja, recortarle la resolución. Que esto lo saben los periodistas perfectamente, porque los periodistas, seamos sinceros, pues se enteran prácticamente de todo. Entonces recortan esa información y a esto le mezclan pues otro caso de los ¿cómo se llama? Pues de los agentes de los jugadores, y ya de cierta manera pues dejan como de manifiesto, haciendo este juego de recortar, manipular y tergiversar, recortar contextos. Pues hacen este juego de entonces pues crear una especie de noticia, ¿no? Mira, Hacienda va a multar al Barça, y juegan con el título de el artículo, porque ya entre mezclarlo, recortar contextos y tergiversarlo, fíjense lo que dice aquí. Dice, Hacienda multa al Barça con 15 millones tras detectar pagos a jugadores con coches Audi y vuelos charter. Es decir, crean irregularidades, ¿sí? Ellos se crean una noticia falsa, y a partir de aquí ellos pues juegan con el título y denuncian ciertas irregularidades. Todo esto evidentemente en medio del caso Negreira, ¿sí? En medio de todo el caso Negreira, y a partir de aquí pues claro, esto sigue la línea de, por una parte, dar la imagen de que el Barça es un club con sumamente muchas irregularidades, y por ende pues que crean que somos un club corrupto, que crean que somos un club mafioso, cosa que evidentemente pues no es verdad. Ya hemos visto lo que ha sucedido también con el caso Negreira, donde pues por ejemplo sacaban una imagen del escudo del Barça al lado de la noticia de que la jueza del caso Negreira pues había sido asaltada en su casa. Cosas como por ejemplo que pasa cualquier cosa y resulta que es, yo que sé, que por ejemplo Negreira, que fue árbitro en su momento, pues resulta que
no sé, pues que salen a la luz unos informes arbitrales que le hizo al Barça de no sé qué partido, vete tú a saber de qué año, y pues básicamente salen. Sí, me explicó que si alguien de Negreira dice algo, pues inmediatamente lo sacan en la primera plana con un título ahí raro y sospechoso. Sí, una imagen sospechosa. Que sale cualquier cosita de Negreira, cualquier mínima cosa que se pueda hacer para aumentar el impacto de la noticia principal que fue la inicial, que fue esta información que salió en Ketty Yugues en la cadena Ser Cataluña, que fue esto de que el Barça pues supuestamente pues le pagó al vicepresidente de los árbitros, que ya vimos que sí le pagó, pero en realidad fue por durante casi 18 años creo, y que fue por no sé cuántos informes arbitrales de no sé cuántos partidos, cosa que evidentemente lo podemos comprobar simplemente viendo la rueda de prensa de Laporta, que los informes arbitrales sí existen, hasta los publicó propiamente la prensa. Sí, me explicó, dejándose prácticamente cavándose sin querer su propia tumba, porque al publicar los informes arbitrales, pues prácticamente entonces estarían dejando de manifiesto de que sí existen esos informes y que no se pagó por nada. Y también haciendo tirón de lógica y viendo cuánto cobra un árbitro y cuánto son en primera división simplemente, y cuánto necesitarías para corromper a un árbitro, pues no resulta tan sospechoso el hecho de haberse dado cuenta que en realidad pues es un poco extraño el hecho de tal vez comprar tantos árbitros con tan poco dinero, cosa que evidentemente pues es lógica cuando no lo has hecho. Entonces, de cara a todo esto, pues es lo que hemos visto con este caso Negreira, que directamente es lo que se hace, es, como digo, prácticamente sacar una noticia fuera de contexto y señalar con el dedo pues con los titulares, simplemente pues la manera en la que presentan la información. Y ya una vez después del daño ya hecho, pues vamos a sacar información de absolutamente todos. Si sale que Negreira fue a la tienda a comprar, yo que sé, pues una rodaja de pan, pues salimos pues a sacar la noticia en titulares, ¿no? Pues para aumentar el eco de la noticia y que se mantenga, pues vamos a decir que el morbo del caso Negreira durante más tiempo. Bueno, pues es lo que se ha hecho en general con esta noticia, y por supuesto con ahora esta noticia pues podemos confirmar que el modus operandi, porque si se dan cuenta del caso Negreira hasta cierto punto se ha calmado las informaciones directamente porque ya se quemaron todo y ya no tienen directamente nada que sacar, cosa que pues yo lo dudaría, porque siempre tienen cosas que sacar estos señores, o por otra parte pues simplemente porque pues no sé, alguien les dio la orden de arriba por las razones que sean, pues tienen el afán de querer, pues vamos a decir eso, pues que calumniar. Sí, y esta información de el confidencial, pues lo único que deja de manifiesto, repito, es esto. El hecho, el modus operandi, el ver cómo, igualito que el caso Negreira, como una información, una noticia, vamos a decir que vieja, ya pues incluso cesada, legalmente hablando, se le recorta la parte de cesada, se habla de supuestamente, es decir, con esta presunción de dejando de manifiesto que sí y que no, lo cual legalmente supongo que debe ser una estrategia para evitar, para por una parte acusar alguna especie de delito, pero sin llegar a decir, hacer una afirmación de que sí, que no, y por ende evitar una posible sanción. Mezclándolo, repito, esta noticia cesada recortada, mezclándolo al mismo tiempo con una noticia que bueno, pues es de otra cosa que no tiene nada que ver, que habla de pues de agentes de jugadores, lo mezclamos ahí, lo conectamos y empezamos ahí, hacemos una mezcladilla toda rara y extraña. Y pum, ya tenemos una noticia y vamos a jugar con el título y vamos a decirle eso, que el Barça pagó a no sé quién, no sé qué cosa. Y básicamente como denunciando irregularidades, ¿no? Es decir, si el día de mañana salió una noticia de que el Barça le pagó a Messi, yo que sé, vamos a decir 500 millones de euros por decir una cantidad, pues obviamente sería porque, bueno, pues porque fue jugador de nosotros y le pagamos un salario porque, pues así es como lo establece, ¿no? Se tiene que pagar a los jugadores.
Pero claro, dentro de esta línea de que el Barça le pagó al Negreira, no dicen cómo ni el contexto, y ahora denuncian esto, pues si dicen el Barça le pagó, yo qué sé, a la Jardinera, pues vamos a decir 1.000.000 de euros. Pues oye, le tienes que pagar al jardinero, pero juegan, juegan con el titular y con el clima que ya se respira de morbo y poniendo pagó a no sé quién, pagó a no sé qué cosa, pues de cierta manera, pues artificialmente, digámoslo así, con títulos que no dicen nada. Y noticias que tampoco señalan nada, pero tomando en cuenta el contexto, pues digamos que juegan de esta manera, les gusta mucho a los periodistas jugar de esta manera y sacan estas informaciones. Entonces, ¿qué podemos concluir? Realmente que la información de Confidencial ni siquiera vale la pena comentarla. Evidentemente la he leído y la tenemos que leer pues bien, ¿no? A profundidad para saber qué se señala y después de leer lo que se desmiente para saber qué es lo que se está desmintiendo y cómo es el contexto. Y nos podemos dar una idea, pero repito, el chiste aquí es que es falsa, ya lo hemos visto muy resumidamente como lo decía el comunicado. Y a partir de aquí hemos visto, repito, el modus operandi. El modus operandi que el cual confirma que el caso de Negreira no es realmente que ellos hayan querido informar a la gente. Porque oye, los medios tienen la obligación de informar a la gente. Porque ¿qué se supone? Que pase alguna noticia de escándalo y no se comente. Evidentemente pues se tendrá que comentar. Pero digamos que si más aparte de comentarse, lo que se está haciendo es día y noche, sacando de contexto, tergiversando, calumniando, manipulando, difamando, día y noche, y ves a toda la maquinaria mediática, ves al Marca, al Diario AS, a Propiamente Sport, a Mundo Deportivo, ves yo que sé, pues a todos, a Relaño, a Roncero, a Pedrerol, a Juanma Castaño, a Manolo Lamos, o ves a toda esta cantidad de personajes que pues yo siempre lo he denominado de la misma manera, la mafia blanca, el cártel de terrorismo mediático más grande y peligroso que hay, o por lo menos a nivel planetario, a nivel planetario, hablando de prensa deportiva, es el cártel más peligroso que existe, porque a fin de cuentas yo siempre lo he dicho, esto es terrorismo mediático y aquí el Confidencial está haciendo un ejercicio más de terrorismo mediático. Sí, porque si tu información es informar y más que información estás desinformando con informaciones raras, vamos a decirlo así, informaciones raras, y evidentemente demostrándolo y publicándolo se puede ver que si en efecto tus informaciones son completamente falsas, pues mira, yo como lector, si yo fuese lector del Confidencial en un caso hipotético, no estoy diciendo que no lo sea, pues evidentemente si yo veo que estoy informado y después sacan a la hora un comunicado donde desmienten la información, pues puedo creer que me desinformaron y por ende dudaré de la credibilidad de dicho medio. Entonces por ende seguramente pues los dejaré de leer, los mantendré al último como mis opciones para informarme. Y ya digo, y por ende pues nada, dejarlos a un lado. Evidentemente pues esto no es casualidad, no es una casualidad más, no es casualidad y no me tengo que creer que es casualidad que se siga con una noticia como esta, pues el mismo modus operandi como han tratado el caso Negreira, es demasiada coincidencia para creer que de verdad es casualidad. Es causalidad y evidentemente la causalidad ya la sabemos. Está el audio de Florentino comentando esto de que hay que apoderarse del Marca y de la televisión española. Cosa que, bueno, pues es legal a fin de cuentas porque pues los medios son privados, cosa que esto yo no lo entiendo, cómo pueden existir medios privados, pero bueno, el chiste es que mientras existan medios privados, pues esto es legal porque existe la libertad de opinión y legalmente existe la libertad de imprenta. Pero hay que tener en claro una cosa, y es que sí, existe la libertad de imprenta, pero la libertad de imprenta, pese a que existe y no la controla el gobierno, sí la controla quien es dueño de la imprenta. Es decir, sí es una libertad de imprenta, pero de cara al gobierno y legalmente hablando. Porque si hablamos ya de verdaderamente medios que
que digamos que de verdad sean honestos, sean plurales, que de verdad no hagan cosas raras con la información, que no tengan ahí a ciertos articulistas con historial sospechoso, que no sean articulistas con un médico, líneas extrañas y que tienen una reputación un poco extraña en cuanto a filias y fobias, pues claro, entonces yo creo que la mayoría, si de verdad tuviese que ser así como se supone que tiene que ser, más de la mitad, yo diría que un 70-80% de los medios prácticamente, si no es que decir hasta más, estarían prácticamente clausurados, miles de personas sin trabajo, entonces claro, pues ¿qué se puede hacer? Cuando tú hablas de esto, generalmente que es la verdad, que es el que la prensa sí manipula y sí causa esta serie de relatos, y la gente pues directamente que el lector que directamente es víctima a fin de cuentas de todo esto y se cree toda esta manipulación, pues cuando tú comentas esto se suele también contracomentar, más aparte que supuestamente al señalar estos hechos, que ya lo está señalando el club, los estoy señalando yo, los estamos señalando todos, pues suelen decir que supuestamente estamos estigmatizando periodistas, ¿no? Que estamos acosando a los medios, que estamos acosando pues a los periodistas, que por qué no los dejamos en paz. Realmente estos saben por qué se dice esto de que supuestamente se estigmatiza y se está pues acosando supuestamente. Pues muy sencillo, porque antes de que existiera el internet, y no me refiero literalmente desde que existiera literalmente, sino desde que se implementara ya en la vida cotidiana, es decir, pues apenas, bueno, menos de 10 años realmente, 2000, ¿qué les gusta? 2010, 2011, que es cuando se empezó a implementar en la vida cotidiana, pues hasta entonces, pues los periodistas históricamente siempre habían tenido toda la voz, debido a que los protagonistas no salen a hablar y no salen a contradecir para no hacer una guerra con los medios, no llevarse una peor, y por ende no dicen nada, y de cara a que el ciudadano y el lector de los periódicos no tiene ninguna voz, pues ellos tenían el monopolio completo. Ahora que sí hay que el club poco a poco, los clubes poco a poco se defienden más de estos ataques terroristas mediáticos, y por otra parte que el lector tiene las redes sociales para apuntar y señalar, ya no tienen el monopolio completo, y es a fin de cuentas lo que les enoja a ellos, que ya no pueden ellos vender sus relatos, y de cara a que ya no saben cómo defenderse porque claramente les están señalando de lo que son. Pues entonces vamos a decir, no, es que están estigmatizándonos, es que nos están acosando, déjennos en paz, estamos haciendo periodismo libre y honesto, cosa que evidentemente, pues viendo esta noticia, es bastante obvio pues que no es verdad, esto no es ni periodismo ni es ser honesto. Entonces, a fin de cuentas, es como se maneja el asunto a nivel periodismo deportivo en la liga, es como de momento se maneja este modus operandi. Pues sí, ¿por qué no? Pues de querer difamar, dañar la reputación del Barça, y a fin de cuentas, pues esto es el enésimo ejemplo. Lo hemos visto en infinidad de veces en esta temporada, lo hemos visto con Negreira, que es el caso más evidente, pero por otra parte lo hemos visto con María Morán y lo del cagómetro, y hemos visto ya, pues, ¿qué otra cosa? Lo hemos visto en diferentes ocasiones. Elena Condis, también lo hemos visto de ella. Lo hemos visto pues ahora del Confidencial. Lo hemos visto de todos los periodistas sin siquiera respetar pues a que se resuelva el caso, rompiendo pues el primer pues principio, ¿no? De cuando uno es arrestado o es señalado de cualquier cosa, ¿no? Que tienes derecho a permanecer callado y que toda cosa que digas puede ser utilizada en tu contra, y que todos son inocentes hasta que se demuestra lo contrario. Por lo mientras, pues eres inocente. ¿Sí me explico? Entonces, pues bueno, es a fin de cuentas como se maneja. Tristemente es como el asunto es. Nos tenemos a fin de cuentas que aguantar. Mientras, bueno, pues nadie quiera salir a suprimir el poder de los medios, tanto Laporta dando constantemente conferencias de prensa para desmentir informaciones, o mientras no quiera Xavi salir a, con todo el respeto, pero dejar la política correcta, es decir, el ser políticamente correcto, muy queda bien, lo diría yo, muy queda bien, mientras no se quiera dejar. Mientras se quiera seguir siendo sumiso ante los medios y se quiera seguir manteniendo el respeto y la línea de
pues de una honrabilidad, tanto para no crear una guerra o directamente porque nos da miedo y no tenemos el coraje para salir a decir las cosas, pues nada, hay que seguirnos aguantando las informaciones. Porque si diera claramente algún presidente ruedas de conferencia diarias prácticamente para seguir la actualidad del Barça y para dar información, sí, cada que se tenga que, yo que sé, pues que aclarar desinformaciones como estas, pues claramente empezaríamos a suprimir el poder de la prensa. Pero mientras nos sigamos dejando, pues seguimos estando a la mano de la prensa. Es decir, somos pues básicamente del tamaño de un maní en la palma del periodismo. Mientras sigamos, ya digo, pues en este modus operandi de quedarnos así, de que no queramos, sí, pues si nos declaran la guerra, pues hacerles la guerra. Y ya digo, pues el hecho de salir a hablar diario, si se tiene que salir cada media hora, pues salir cada media hora a desinformar lo que se dice. Y pues de esta manera señalar: usted ha mentido y aquí, y aquí, y aquí. Y de esta manera, repito, suprimir el poder de la prensa. Por ejemplo, cuando Luis Enrique se hizo streamer en esto del Mundial de Qatar, se creyó que lo hacía para suprimir el poder de la prensa, y en realidad lo hacía simplemente para estar cerca, pues, del aficionado, cosa que le salió exactamente bien. Pero yo aprovecharía, por ejemplo, un caso así de un protagonista hablando, pero verdaderamente para así suprimir a la prensa, porque de verdad es que no puede ser que este sea el periodismo que, bueno, pues que tiene la gente para informarse, y claramente que pues sea el periodismo del cual nos tenemos que aguantar y tenemos que informar, y sin saber qué cosa es verdad y qué cosa no. A fin de cuentas es como estamos y como vamos a seguir estando mientras sigamos en esta línea. Esto está bien para otro video más extenso, pero pues nada, en conclusión, pues redondeando la idea para terminar, pues en conclusión, el Confidencial mezcló dos noticias, las sacó de contexto, las manipuló, las tergiversó, y de esta manera, haciendo tirón de insinuar dañinamente, pero a fin de cuentas insinuar simplemente una cosa, pues sigue la línea de, pues sí, de manchar reputaciones. Y por supuesto, una última cosa: el club pidió la rectificación de la información y no lo han hecho, no se disculparon, no han rectificado nada y se han quedado prácticamente callados. Pero bueno, pues es lo que hay. Y se enojan cuando lo señalas y cuando les dices terroristas mediáticos, pero bueno, a fin de cuentas, pues cada quien que saque las conclusiones que quiera sacar. Sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción. Mi canal principal de anime y manga también. Yo soy el Fifas y nos vemos en el próximo video. Adiós.